Empezamos. Muchas gracias por la asistencia, que al final ha sido pues bastante más que razonable teniendo en cuenta las fechas en las que estamos. Pues muchísimas gracias a todos por venir, repito. Y bueno, tengo el placer de presentar a Gotzone Barandica Argoitia. Bueno, no es que el hombre, lo estoy leyendo en su transparencia, que es actualmente desde el año pasado, ¿verdad?, la presidenta de la Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado de España. Ha tenido la gentileza de venir porque, claro, entendemos que estamos en unos momentos críticos, para bien o para mal. O sea, pues se está poniendo en marcha la LOSU con muchas dificultades, con falta de financiación. Paralelamente a esto, o de la mano de esto, ha venido el cambio de la reglamentación de los estudios de doctorado, y sobre este tema concreto, pues es solo lo que va a hablar Gotzone. Gotzone, además, por supuesto, es una gran investigadora, tiene más de 100 publicaciones en revistas JCR, además tiene buenos contactos aquí, como acabamos de ver en la Universidad de Burgos, que varios compañeros han venido a saludarla, y además su campo es el mismo de varios investigadores de aquí, que sea química inorgánica y además tema de materiales. Y además de eso, una de sus líneas de investigación, además del tema de materiales y de química inorgánica, es el de un tema que me parece muy interesante. Hemos estado hablando sobre la formación, siempre ha interesado, y ha publicado sobre eso también, sobre la formación de doctorandos. Ya de antes de ser directora de la Escuela de Doctorado, siempre le ha interesado en la formación, el empoderamiento de los doctorandos, su salida, su capacidad de liderazgo, qué aporta el doctorando al margen de tener un título de doctor y bueno, y todas las salidas que esto le puede dar en el terreno, sobre todo académico, pero también profesional, en su formación para liderar. Y bueno, es un tema que también se le puede preguntar, y creo que es una variante, un matiz muy interesante al margen de la propia conferencia, que es sobre la modificación del decreto. Entonces yo creo que, bueno, mejor dejarle hablar a ella y adelante, y muchas gracias por venir. Así está bien, ¿no? ¿Sí? Así. Bueno, pues muchas gracias, Joaquín. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por esta presentación. Tengo que empezar, evidentemente, por dar las gracias a la Escuela de Doctorado, a su director, a Joaquín Pacheco, por invitarme hoy para estar aquí con todos vosotros y con todas vosotras para hablar de la modificación del Real Decreto 99 de 2011, que es el que rige la formación doctoral, y vamos a ver si también somos capaces de identificar ciertos retos y ciertas oportunidades. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí porque los burgaleses y los vascos somos vecinos, pero yo diría que si no somos hermanos, pues desde luego somos primos muy cercanos. Y entonces yo me siento hoy aquí como en casa, en esta universidad tan preciosa, en este edificio tan precioso y en esta ciudad que es tan importante y que tiene tanta historia. Así que muchas gracias. Y luego me llevan a comer cordero. Así que muchas gracias. Bueno, antes de entrar en materia, sí que quería daros un par de pinceladas sobre lo que es la conferencia de directores y directores de escuelas de doctorado. Es una asociación a la que llamamos entre nosotros la conferencia, y así me voy a referir a ella. Estamos también en pleno proceso de cambio de nombre para que sea inclusivo. Todavía el oficial es Conferencia de Directores de Escuelas de Doctorado. Y bueno, como digo, es la Asociación de Escuelas de Doctorado Españolas, que se creó en 2013, inmediatamente después de la publicación del Real Decreto de 2011, del que vamos a hablar hoy largo y tendido, y que se creó a medida que se fueron creando las escuelas de doctorado. Actualmente somos 79 universidades socias y tenéis los fines en pantalla, no los voy a leer, pero sí quiero que sepáis que somos una asociación en la que estamos todos muy bien avenidos, que es una asociación muy activa y que sobre todo lo que más nos importa es que representamos una sola voz frente a las instituciones. Bien, también creo que es interesante que veamos un poco, cuando hablamos de doctorado, de qué magnitud estamos hablando dentro de la educación superior española. Tenéis ahí datos del SIU, del Sistema Integrado de Información Universitaria, y como podéis ver, pues tenemos en el conjunto de España
una población universitaria en estudios oficiales que es de casi 1.800.000 personas, y de ellas los estudiantes de doctorado representan de media el 5,5%, los de máster casi el 20% y los de grado el 75%. Y estos estudiantes pues, se encuentran en 3.112 títulos de grado, 3.735 másteres y 1.185 programas de doctorado. Si hablamos de estudiantes internacionales, pues está claro que en el doctorado es donde se concentra el mayor porcentaje, de manera que de media en España el 28,1% de los estudiantes de doctorado son extranjeros, lo son el 23,8% de máster y el 6,3% de grado. Y toda esta formación doctoral ocurre en 78 escuelas de doctorado. Y antes he dicho que somos 79 socios y no me he confundido. Lo que ocurre es que en algunas universidades hay más de una escuela de doctorado y también en algunas universidades todavía no han generado la estructura de escuela de doctorado. Por eso ahí está esta diferencia. Me tengo hoy un poco la voz tomada, ¿eh? En lo que se refiere a las tesis doctorales, tenéis ahí también los últimos datos del SIU, están un poquito, faltan los 2 últimos años, y podéis observar que en el año 2021 se leyeron 11.344 tesis doctorales. La cantidad de tesis va en aumento desde el año 2018 y veis ahí que hubo unos picos importantes en los años 2016 y 2017. Y esto fue así porque en estos años se vencían los plazos para poder leer tesis bajo otras reglamentaciones distintas. Ahí tenéis los reales decretos. Y esto hizo que afloraran un gran número de tesis. Y este es el motivo por el que hubo estos números tan importantes. Antes también de meternos con el real decreto tal cual, es importante también que tengamos en cuenta que este Real Decreto está conectado totalmente a todo lo que ha estado ocurriendo en Europa durante los últimos años, desde la Declaración de Bolonia en el año 1999. Y tenéis ahí en pantalla pues, también la Declaración de Praga y otra serie de comunicados que están relacionados con la formación doctoral. No voy a meterme en estas cuestiones, simplemente lo recojo ahí pues para que veáis que todo este conjunto de políticas se reflejaron en su momento en la creación de ese concepto del Espacio Europeo de Educación Superior y, en el caso de la formación doctoral, en el Espacio Europeo de Investigación. Es en la formación doctoral donde estos dos conceptos se aunan. Y es muy importante también que inmediatamente después de la Declaración de Bolonia, en el año 2001, se creó la European University Association. Y es muy importante porque la European University Association, la EUA, inmediatamente adoptó los principios de Salzburgo y en realidad fue una precursora de los principios de Salzburgo, que son de 2005, en lo que tiene que ver sobre todo con 4 cuestiones muy importantes: con la estructura de organización de los programas doctorales, con la supervisión, gestión y control de sus contenidos, con la movilidad y la colaboración de otras entidades y también con la posibilidad de establecer doctorados conjuntos en el entorno europeo. Y así pues, se generaron estos principios de Salzburgo que se publicaron en 2005. No los voy a leer, son los 10 que tenéis ahí. Simplemente voy a mencionar las ideas más importantes. Una de las ideas más importantes es que la formación doctoral se asocia siempre a una investigación original. Y esta investigación original se entiende que tiene que estar relacionada con el mercado de trabajo. Es decir, hay que sacar las tesis doctorales del ámbito meramente académico para colocar esa investigación en la sociedad, en el mercado de trabajo, para afrontar nuevos retos. También se entiende que es un punto importante de fortaleza la diversidad de los programas doctorales en toda Europa. Se define a los candidatos doctorales, aparece aquí candidatos doctorales como una traducción de lo que serían nuestros doctorandos, que en el lenguaje europeo son de doctoral candidates. Se les define como investigadores en fase inicial.
O sea, ya se les da esta categoría de investigadores y, por lo tanto, se habla de que deben ser considerados profesionales y respetar su estatus desde el primer día. Pero también se entiende que son, como personas en formación, requieren de una buena supervisión y de la evaluación de este proceso. También se habla de masas críticas en los programas de doctorado para generar sinergias en las áreas de investigación correspondientes. También, y muy importante, se habla de la duración de los programas de doctorado, de la formación doctoral, y en los principios de Salzburgo se toman como referencia 3 o 4 años a tiempo completo. Luego hablaremos un poco más de esto. Se menciona la necesidad de que haya en la formación doctoral formación interdisciplinar y no solamente específica del campo de estudio de cada línea de investigación, y de manera que esta formación interdisciplinar debe ser transferible, debe proporcionar aptitudes que sean transferibles a la sociedad. Se da muchísima importancia a la movilidad como una fuente de transferencia de conocimiento, y también, y muy importante, se habla de que es necesario que haya una buena financiación para la formación doctoral. Con estos mimbres, la European University Association fue de gran ayuda elaborando contenidos muy concretos, informes y otra serie de documentos en los que se hablaba muy concretamente de cuestiones como las que veis ahí, de las estrategias y políticas doctorales en Europa, de la importancia de definir bien el acceso y la admisión a los correspondientes programas de doctorado, de la enorme importancia de hablar de la duración de la formación doctoral, que no fueran tesis infinitas que se eternizaban en el tiempo, como ocurría antaño por aquí. También de la previsión de los doctorados profesionales y, sobre todo, enfatizar el estatus y el desarrollo de la carrera de los doctores. Y también es importante que señalemos en este sentido la creación del Council for Doctoral Education, que ocurrió unos años después, en 2008, o sea que en 2001 la EUA, en 2005 los principios de Salzburgo, y en 2008 la creación del Council for Doctoral Education. El conjunto de esta organización EUA-CDE organiza 2 reuniones anuales que van rotando por distintos países, y las universidades españolas acudimos también a estas reuniones. Y bueno, pues para que os hagáis una idea, en la siguiente, que será en Praga y que es la reunión temática, la que se hace en invierno, la que se hace en verano es general, la que se hace en invierno ahora en febrero va a ser sobre liderazgo, pues nos han invitado a las escuelas españolas, y voy a ir yo en representación a una mesa redonda a que expliquemos precisamente de qué va nuestra conferencia de directores y directoras de escuelas de doctorado, porque el que ha sido hasta ahora presidente, Alexander Hasgal, que lo acaba de dejar, conoce muy bien nuestra asociación y le parece muy interesante que en otros países de Europa pues puedan llevar a cabo iniciativas semejantes, sobre todo por lo que tiene que ver con esa única voz ante las instituciones. Bueno, pues ya con esta pequeña introducción, en la que hemos fijado un poco el contexto en el que se genera en su momento este Real Decreto, pues se publica el Real Decreto 99 de 2011 de 28 de enero, que se llama oficialmente por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado. Y en su preámbulo, para que no haya ninguna duda, se habla de que las estrategias institucionales en materia de I+D+I de las universidades deben tener al doctorado en el centro de sus actuaciones y deben dotar a la formación doctoral de autonomía y de flexibilidad. Estas son ideas que son muy importantes. Y además se habla de que la formación de investigadores es clave para las sociedades que están basadas en el conocimiento, y por eso se hace hincapié en el reconocimiento social que necesitamos los doctores y las doctoras, tanto dentro como fuera de los ámbitos académicos. Y para que os hagáis una idea de la importancia de todo esto, no tenemos más que pensar que en nuestra propia sociedad
el título de doctor no se reconoce más que en el ámbito académico. Es más, en la propia universidad ni siquiera al PTGA se le reconoce como un mérito extraordinario el haber hecho la tesis doctoral. Solamente se nos reconoce a las personas de la academia. Por lo tanto, aquí también queda mucho por recorrer. Bueno, pues el Real Decreto, cuando se publicó, tenía 17 artículos. Ahí veis que hay 16, pero hay un 15 bis y ahora he incorporado también aquí el 14 bis, que es nuevo. Con lo cual, después de la modificación de los 17 artículos originales, pasamos a 18. En los artículos 1 y 2 queda claro a qué se refiere la formación doctoral. La formación doctoral está destinada a obtener un título, por lo tanto, como se va a obtener un título, los doctorandos y las doctorandas son estudiantes, que no quepa ninguna duda sobre eso, además de que también son, si tienen financiación, pueden ser trabajadores, pero sin ninguna duda son estudiantes. Y esto es algo que las escuelas de doctorado tenemos que reivindicar, y también se define que todo lo que aparece en el Real Decreto está destinado a definir las competencias que tienen que adquirir los estudiantes para poder obtener ese título. Y que todo el conjunto de actividades que están preparadas y que están definidas para obtener esa capacitación es lo que se conoce como un programa de doctorado. Bueno, en esta imagen de aquí tenéis un macro resumen de lo que es la formación doctoral. La formación doctoral tiene dos aspectos: por una parte la investigación y por otra parte, muy importante, la formación. Una formación que tiene dos aspectos: por una parte la formación específica, que es la propia del ámbito de estudio, de la línea de trabajo, del programa de doctorado, y una formación transversal. Y todo ello, el alumno investiga, el alumno recibe formación específica y transversal, está destinado a elaborar una tesis doctoral. Así que aquí tenemos, de forma muy sencilla, resumido el espíritu del Real Decreto. En el Real Decreto de 2011, del que estamos hablando, al que llamamos en la jerga el doctorado estructurado, para distinguirlo de las regulaciones que teníamos anteriormente, hay una serie de cuestiones importantes que se recogen, que ya he mencionado la mayoría, que son las que nos dejan claro que estamos bien conectados con las políticas europeas. Por una parte, en lo que se refiere a la estructura de los programas de doctorado, del doctorado estructurado, tiene fundamentalmente tres partes. Una son las escuelas de doctorado, los programas de doctorado, en donde se definen los actores de la formación doctoral, los doctorandos y las doctorandas, por supuesto, los principales actores de la formación doctoral, las comisiones académicas, directoras, directores, tutoras y tutores, y también las entidades externas. No podemos olvidarnos de que tenemos que estar conectados con otras instituciones y, por lo tanto, las entidades externas son muy importantes. Se apuntaron conceptos muy importantes como los que ya hemos mencionado: lo que es un investigador en formación, un doctorando es un investigador en formación, la supervisión y el seguimiento, y cómo documentar, cómo hacer la trazabilidad de esta supervisión y el seguimiento a través de diversos documentos, como son el documento de compromiso, el plan de investigación y el documento de actividades. Y también la necesidad de un código de buenas prácticas que tenemos que tener las escuelas de doctorado. Se definen perfectamente los procesos administrativos, el acceso, la admisión, evaluación anual, depósito y defensa, y, como ya he dicho, también se define muy bien la permanencia en términos de dedicación a tiempo completo, a tiempo parcial. Se definen las prórrogas, se definen las bajas y también los motivos que generan la expulsión del programa de doctorado. Con lo cual, estas son todas las cuestiones que afectan a la elaboración de una tesis doctoral. En el Real Decreto se habla por primera vez de las escuelas de doctorado, y se habla, como veis en pantalla, en términos de unidades. Es una palabra que se utiliza
Como podéis ver ahí, una escuela de doctorado, según el Real Decreto, es una unidad creada por una o varias universidades y en posible colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+I, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto fundamental la organización dentro de su ámbito de gestión del doctorado en una o varias ramas de conocimiento con carácter interdisciplinar. Bueno, la sintaxis igual no es la mejor, pero esto es lo que tenemos. Y volveremos a ver por qué es importante que de aquí veamos la palabra unidad. Como he dicho antes, en España hay 78 escuelas de doctorado en el RUC, en el Registro de Universidades y Centros, y teniendo en cuenta que hay 89 universidades en este registro, pues veis que la mayoría ya tienen escuelas de doctorado. De estas 50 son públicas y 39 son privadas, y cada año que nos asomamos al RUC, pues cada vez hay más privadas, ¿eh? Las públicas seguimos siendo las mismas, pero cada vez tenemos más universidades privadas. Bien, si acabo de decir que es importante que veamos el cambio del término unidad al término centro, porque en el Real Decreto 640 de 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios y acreditación institucional de centros universitarios, nos encontramos con que digamos que ya oficialmente permiten que las escuelas de doctorado seamos centros universitarios. Aunque en muchas universidades este ha sido el modelo que se ha seguido, porque la verdad es que con esta primera definición de unidades, los modelos de escuelas de doctorado en las universidades españolas son variadísimos y hay de todo. Hay escuelas de doctorado que son como servicios dentro de los vicerrectorados de investigación, en otros casos están dentro de vicerrectorados de posgrado, doctorado, y en otras universidades, como por ejemplo en la mía, somos centros independientes, somos como cualquier otra facultad. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de nuestra universidad, nos presentamos a las elecciones, o sea que no somos un cargo de confianza del equipo rectoral, o sea que tenemos muchos modelos. Pero sí es verdad que con este Real Decreto, por si en alguna universidad tuvieran alguna duda de que una escuela de doctorado pues es un centro, porque tenemos alumnos y porque impartimos títulos, pues aquí ya queda muy claro que lo somos. Y además esto es importante porque esto nos permite acreditarnos institucionalmente, que es de lo que trata este Real Decreto. Habla de que, entre otras cuestiones, las escuelas de doctorado como centros que somos, también podemos acreditarnos institucionalmente. De hecho, deberíamos acreditarnos institucionalmente. Bueno, ¿y a qué nos hemos dedicado las escuelas de doctorado durante esta década, larga que llevamos funcionando? No todas nacieron en 2011, pero más o menos ya para 2004-2005 ya había bastantes escuelas. Bueno, pues nos hemos estado dedicando, y todavía no hemos terminado, porque somos estructuras muy jóvenes, a definir nuestras estructuras internas, nuestros equipos de dirección, el PTGAS, hacer acopio de personas, a pedir que nos den más personal, a distribuir funciones y, en definitiva, pues a organizar, ¿no?, nuestro modelo de gestión. Esto lo tenemos que hacer en relación con otras estructuras universitarias. Hay que definir competencias que antes estaban en otros lugares de la universidad, de pronto están en las escuelas de doctorado. Ha habido que generar normativas para hacer todo esto. Todo esto evidentemente ha llevado y sigue llevando a la definición de procesos y procedimientos dentro de nuestros centros, que en muchos casos son cuestiones que están todavía sin finalizar. También hemos tenido que aprender a relacionarnos con nuestros grupos de interés, pero no solamente con estudiantes, directores, tutores y las comisiones académicas, sino, como ya he dicho, con las entidades colaboradoras, que son muy importantes en la formación doctoral. Hemos tenido que aprender a hacer nuestra actividad habitual, pero también una gran cantidad de actividad extraordinaria. Y aquí, bueno, pues voy a mencionar algo que es muy habitual en las escuelas de doctorado y que tiene que ver con que todavía hay, bueno, pues voy a pensar que es una minoría de personas que, bien porque desconocen la normativa o bien porque sencillamente no les gusta la normativa, se resisten mucho a aceptar que estamos en este
en este juego, en este terreno de juego, con estas normas, y esto hace que durante todos estos años ha hecho y sigue haciendo, pues se generen muchas situaciones estas que voy a resumir muy fácil de es que se me ha pasado el plazo, es que yo no sabía que había que hacer todo esto. Y entonces mucha de la actividad y muchos de los esfuerzos y del trabajo que hemos estado y que seguimos haciendo en las escuelas, ¿verdad, Joaquín? Pues lo dedicamos a esto, a lo que coloquialmente se conoce como apagar fuegos y arreglar marrones. Y consume mucha energía, porque cuestiones que en el grado y en el máster están muy asumidas y muy interiorizadas en las escuelas de doctorado, en la formación doctoral, todavía no lo están de forma mayoritaria. Y por eso también mucho del trabajo que seguimos haciendo es el de visibilizarnos, visibilizar las escuelas y visibilizar que tenemos una organización, que tenemos unas normas y unos procedimientos y que tenemos que ir interiorizando. Es importante que los conozcamos, que los respetemos, etc. Y bueno, pues y seguimos dedicándonos a esto. Lo que ha ido ocurriendo durante estos años es que a medida que hemos ido adquiriendo experiencia, pues también hemos ido viendo que había aspectos del Real Decreto que necesitaban alguna modificación, bien porque la redacción podía llevar a confusión o porque no se tenían en cuenta pues, algunas cuestiones que de hecho luego han ido surgiendo. Y así, pues desde el año 2020 estamos en relación muy directa con la Secretaría General de Universidades para poner en marcha la modificación importante del Real Decreto. Esto lo hemos hecho a través de la CRUE, que fue la invitación que se nos hizo, y aquí pues tengo que agradecer a ambas instituciones, tanto a la Secretaría General de Universidades como a la CRUE, el que siempre han sido instituciones que nos han escuchado y que han estado con sus puertas abiertas para escuchar a la conferencia, aunque evidentemente ha sido obra de la Secretaría General de Universidades el cambio de norma. Nos han escuchado muchísimo. De manera que el 18 de julio de este año se publicó el Real Decreto 576 de 2023 en el que se hacía esta modificación y otras modificaciones. Os recuerdo que fue antes de las elecciones y que, bueno, que había una situación un poco de incertidumbre ante lo que podía ocurrir con las elecciones generales y se sacó este decreto para poder hacer ciertos cambios en los que se había estado trabajando. Bueno, entonces, en términos generales, en todo el Real Decreto hay una serie de correcciones que tienen que ver con que donde ponía Ministerio de Educación pusieron Ministerio de Universidades y ya habéis visto que este cambio se ha quedado obsoleto en 4 días porque en cuanto se ha montado el nuevo gobierno, pues el Ministerio nuevo se llama de Educación, Innovación y Universidades, así que ya este cambio no ha durado nada. Y bueno, y luego se han hecho cambios para introducir lenguaje inclusivo. Entonces a estos cambios evidentemente no me voy a referir y ya voy a entrar a hablar de los cambios concretos. De los 18 artículos, en el artículo 1 y en el artículo 8, que son los que están marcados en azul, no ha habido ningún cambio. Es interesante ver que en el artículo 8 de programas de doctorado no ha habido ningún cambio. Esto quiere decir que funcionan bien los programas de doctorado. Y en el artículo 4 y en el artículo 10, que están marcados ahí en verde, los cambios son dos detalles sin importancia. En el 4 se ha incluido el término interdisciplinar añadido a la formación transversal y en el 10 se ha sustituido un Real Decreto por otro. Y ahora ya sí voy a empezar a hablar concretamente de los cambios. En esta imagen aparece un resumen y ahora pues artículo por artículo voy a ir mencionando estos cambios. En el artículo 2 hay un cambio muy importante respecto al texto original, en el sentido de que se pedía experiencia investigadora acreditada, pero antes de la modificación no se indicaba en qué consistía poder acreditar la experiencia investigadora. Y ahora esto sí que aparece muy claro. Aparece que hay que tener al menos un periodo de actividad investigadora, es decir, un sexenio,
del CNI o, si no se está en condición de poder acreditarlo por esta vía, tener méritos de investigación equiparables. Bueno, aquí nos ha surgido una duda en el seno de la conferencia que hemos trasladado a la Secretaría General de Universidades en relación al término no estar en situación de poder acreditar que se tiene un sexenio, porque surgió la discusión de si esto podía ser también extensible a personas que, aunque tengan una situación académica en la que sí pueden pedir sexenios, no los han pedido sencillamente porque no han querido. Entonces, bueno, esta duda la hemos trasladado a la Secretaría General de Universidades. Todavía no nos han respondido, porque le hicimos un paquete de dudas. En relación a la duración, hay cambios importantes. La duración anterior, como sabéis, tenía un esquema de 3 más 1 más 1, 3 años a tiempo completo, 3 años más 2 posibles prórrogas de un año, a tiempo parcial 5 más 2 más 1 y se podían pedir 2 bajas temporales de un año cada una. Y esto ha cambiado de manera que ahora a tiempo completo el esquema es de 4 más 1, a tiempo parcial 7 más 1 y se puede pedir una baja temporal única por estos 2 años. Además, se incluye el caso de las personas con discapacidad mayor o igual al 33%, para las que se aplica un esquema de 6 más 1 a tiempo completo y de 9 más 1 a tiempo parcial. Todo esto también está en línea con lo que se está trabajando en el Council for Doctoral Education, porque concretamente en el año 2022, en la reunión de Manchester, en la que el tema fue Time and Timing in Doctoral Education, quedó clarísimo que esta idea de que una tesis se hacía quizá en 3 años a tiempo completo, pues estaba muy lejos de la realidad. En toda Europa se constató que al menos se necesitan 4 años y de ahí para adelante. Y bueno, pues para que lo tengamos claro, como veis, si os habéis quedado con los números que he mencionado antes, tenemos actualmente casi 94.000 estudiantes de doctorado en España, pero se leen 11.000 tesis. Esto quiere decir que incluso con bajas y prórrogas, evidentemente se tarda un buen tiempo en hacer una tesis doctoral. Así que este cambio pues, se ha acomodado más a la realidad. No sé si me... No, el artículo 3 del artículo 5, eso es. En el artículo 5, que es el que se dedica a las competencias que deben adquirir los doctorandos durante la formación doctoral, se incluye una nueva competencia que no existía antes, que es la competencia G, que es la capacidad de fomentar la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. Y aquí además se hace una referencia muy explícita a que esto puede estar relacionado con las microcredenciales. La cuestión de las microcredenciales, no sé si estáis al tanto, algunos supongo que sí, otros no, es un concepto de formación acreditada que se está empezando ya a trabajar en las universidades. De hecho, hubo una reunión al respecto en Pamplona antes de verano, en la que hubo una mesa redonda que moderó vuestro vicerrector Javier Oyuelos y en la que participé yo también, y que nos abre una puerta a unas posibilidades muy interesantes. Y desde el punto de vista de los equipos rectorales, yo creo que se está tratando como asociadas a la formación continua, pero que creo que en el caso de las escuelas de doctorado también podría ser muy interesante porque nuestra formación transversal es muy transferible a la sociedad. Y bueno, no me quiero detener más en esto. Bueno, una cuestión muy, muy importante que tiene que ver con la admisión es los cambios recogidos en el artículo 6. En el artículo 6, antes de la modificación, se podía acceder a un programa de doctorado con 300 créditos, siempre y cuando 60 de ellos fueran de nivel máster. Pero no era necesario que el máster estuviera terminado. Ahora, sin embargo, con la modificación de la redacción, hay que acreditar nivel MECES 3. Esto significa que hay que tener el máster terminado. Por lo tanto, una persona que esté en un máster de 90 o de 120 créditos tiene que terminarlo para poder entrar en el programa de doctorado. Y esto es un cambio importante. Que, bueno, luego, si hay alguna pregunta, hablaremos de esto.
se puede acceder con otros títulos anteriores de nivel MECES3, las antiguas licenciaturas, los grados de salud actuales, de, por ejemplo, farmacia, medicina, etcétera, también son de nivel MECES3. Y en lo que se refiere a titulaciones extranjeras, hay que acreditar el nivel MEC7 en el caso de titulaciones europeas o algo similar para titulaciones que no se corresponden con el Espacio Europeo de Educación Superior. Claro, aquí está claro que en las opciones que tienen que ver con los títulos extranjeros no hay exigencia de créditos para las opciones 2B y 2C, no hay un número de créditos mínimo. Y esto es una pregunta que hemos hecho a la Secretaría General de Universidades porque puede ser un agravio comparativo con nuestros propios estudiantes que llevan una trayectoria tradicional de un grado de 4 más un máster de 60 créditos, un grado que no sea de 60, me estoy liando, que hagan un grado y un máster de 90 a 120 créditos tienen que hacer muchos más de 300 créditos y sin embargo podemos dar entrada a nuestros programas de doctorado a estudiantes extranjeros sin que cumplan ni siquiera 300 créditos. Y además nos surgen otras combinaciones posibles entre combinaciones de títulos que uno sea español y otro sea extranjero. Por ejemplo, una persona que viene con un grado europeo de 180 créditos, que son muy habituales, los grados de 180 créditos, más un máster español de 60 créditos, ya tiene nivel MECES3, podría entrar por los supuestos europeos. Entonces, aquí se nos generan algunas cuestiones que hemos trasladado a la Secretaría General de la Universidad. En el artículo 7, que es sobre criterios de admisión, han introducido una petición muy importante de las escuelas de doctorado, que era que sea ahora mismo legal poder solicitar un aval de un investigador o una investigadora como posible director o directora de un programa de doctorado. Sabemos que en algunos programas de doctorado esto se ha hecho, pero también sabemos que ha habido paneles de evaluación que han sido muy, muy contrarios a todo esto. Y de hecho, por ejemplo, desde algunas instancias se entendía que esto no era compatible con la igualdad de oportunidades, que no me salía el término, con la igualdad de oportunidades, porque se podía entender que un profesor era al final quien decidiera sobre la persona que iba a entrar en un programa de doctorado. Bueno, creo que por fin se ha entendido perfectamente que ha habido muchísimas dificultades en muchos programas de doctorado para asignar directores y directoras a personas que se apuntaban en el programa sin tener ningún contacto previo y que, como bien sabemos, el doctorado no funciona como el grado. En el grado, el encargo docente se lleva a los departamentos, el departamento asigna a su profesorado un encargo docente y se acepta, hay que aceptar el encargo que te toca. Sin embargo, en el doctorado no se puede obligar a nadie a que dirija una tesis doctoral. Entonces, en este sentido, legalizar esta posibilidad pues nos parece muy interesante. Por otra parte, como ya he dicho, en el Real Decreto se habla expresamente de la posibilidad de acreditación institucional de centros universitarios y en el artículo 11 sobre supervisión y seguimiento del doctorado hay varios cambios importantes. El primero es que la asignación de director o directora ahora hay que hacerla inmediatamente con la admisión. Con el Real Decreto antes de la modificación había 3 meses para asignar director o directora y esto podía suponer un consumo de tiempo sobre el periodo de permanencia. Entonces ahora hay que hacerlo inmediatamente que se realiza la admisión, porque si se cuenta ya con la posibilidad anterior del aval, pues no hay ninguna justificación para retrasar esta designación. Y además, lo que antes de la modificación era el plan de investigación, ahora se convierte en el plan de investigación y el plan de formación personal. Es decir, a este documento hay que añadir no solamente la planificación de actividades investigadoras que están previstas para la formación doctoral, sino también estas actividades de formación específicas y transversales que se han planeado para cada alumno.
La inclusión en este plan de formación personal entendemos que habla de la madurez de la formación doctoral, en el sentido de que tenemos que entender que el proyecto de tesis de cualquier doctorando, de cualquier doctoranda, no se puede ir improvisando, tiene que ser fruto de una reflexión previa, no solamente en cuanto a las actividades de investigación, sino también en cuanto a las actividades de formación. Y también hay una condición nueva. Como sabéis, si un doctorando o una doctoranda obtiene consecutivamente 2 evaluaciones negativas, quedaría inmediatamente fuera del programa de doctorado, y ahora, antes de que esto ocurra, es una exigencia del Real Decreto concederle audiencia al doctorando o a la doctoranda, pues para que haya más oportunidad de solucionar una situación de esta. Bien, en el artículo 12 tenemos una cuestión bastante interesante, por eso lo he copiado literalmente. Aquí habla de la dirección de tesis. Según este artículo, quien sea la persona directora de la tesis tiene que cumplir con los requisitos del artículo 11.3, es decir, que tiene que acreditar su experiencia investigadora, y además añade que puede haber más de un director, que puede ser la tesis codirigida por otras personas que tienen que cumplir las mismas características que se definen en el artículo 11.3, es decir, que tienen que tener experiencia investigadora acreditada. Pero luego añade una frase, que la tenéis ahí, la última, en la que dice: la comisión académica podrá autorizar la codirección de la tesis por parte de doctores que no cumplan con lo exigido en el artículo 2.9, que es en el que se dice, en el que se define lo que es la experiencia investigadora acreditada. Es decir, que por una parte el artículo dice que puede haber más de un director, que tiene que cumplir las mismas condiciones que el primer director, pero luego acaba con una frase en la que dice, bueno, pero si la comisión académica considera que no, pues no. Es una redacción un tanto curiosa. Y luego incluye un número mínimo de directores, que son 3. En el decreto original no venía el número máximo de directores. Cierto es que yo no conozco ningún caso en el que haya habido más de 3, incluso 3 no es muy habitual, pero ahora ya queda claro que no pueden ser más de 3. Y en el artículo 13 se habla de otra novedad importante, que es que tiene que haber ahora 2 informes de expertos y expertas externos con el depósito. Estos informes que hasta ahora se pedían para la mención internacional tienen el añadido de que, bueno, antes que eso, perdón, estas personas que hacen estos informes pueden formar parte del tribunal de la tesis doctoral, y en estos informes se pueden pedir mejoras, es decir, estos expertos pueden sugerir mejoras, y es la comisión académica la que estudia estos informes y decide qué plazo da a los doctorandos para responder a estas peticiones o a las objeciones que se hayan puesto sobre la memoria de la tesis doctoral. Bueno, aquí en la conferencia tenemos un grupo de trabajo destinado a valorar esta cuestión. En algunas universidades este procedimiento ya está en marcha desde hace muchos años. Ya se exigen informes de expertos para todas las tesis doctorales, no solamente para las tesis con mención internacional, y hay diferentes modelos. En algunos modelos de aplicación esto tiene un efecto directo sobre la duración de la tesis, en otros no, y entonces estamos, como os digo, con un grupo de trabajo que nos hará un informe detallado que pueda servir de inspiración para las universidades en las que todavía no hemos empezado a aplicar esto, como por ejemplo en... Bien, en el artículo 14 sobre evaluación y defensa de las tesis doctorales se especifica que las personas directoras no pueden estar en el tribunal de la tesis, excepto en los casos de las cotutelas de países en los que esto forme parte de su cultura. Y esto es importante porque en algunos países no es que esto sea una posibilidad, sino que es una tradición, que los directores formen parte
de los tribunales de tesis, con lo cual nos costaba muchísimo hacer los convenios de cotutela cuando en nuestra propia normativa esto pues no está previsto. También se habla de composición equilibrada por género en los tribunales y se menciona concretamente que la calificación que se ponga a la tesis doctoral tiene que tener en cuenta los informes de los expertos y la respuesta que ha dado el estudiante a esos informes. El artículo 14 bis es nuevo, este no estaba antes de la mención, y aquí se habla de los premios extraordinarios. Concretamente, se dice que se puede hacer una propuesta de un premio extraordinario por cada 10 tesis defendidas o fracción. Esta es una cuestión que también genera preocupación en la conferencia, porque ahora mismo en las universidades también se aplican modelos muy diferentes. En algunas universidades se da un premio por cada 5 tesis defendidas. En otras, por ejemplo en la mía, se da un premio por cada 10. Pero además hay una enorme diferencia según sea el conjunto sobre el que se aplica el cociente. No es en algunas universidades se aplica sobre todo el conjunto de tesis defendidas, en otras se aplica sobre las tesis de una rama de conocimiento, en otras sobre un programa y en algunas incluso sobre una línea de investigación, porque tienen programas con 200 doctorandos con 4 líneas y en cada una de ellas hay 100. Claro, la diferencia sobre a qué conjunto aplicamos esta división y qué fracciones queda tiene un efecto muy importante sobre el número de premios que salen al final sobre el mismo número de tesis totales. Y en este sentido, pues desde la conferencia queremos tener un criterio común para que cuando luego nuestros doctores vayan a competir entre ellos para buscarse las alubias, pues que este sea un parámetro de justicia para todos ellos. Y en este sentido, pues también hemos trasladado esta consulta a la Secretaría General de Universidades. Bueno, en el artículo 15 se habla de la mención internacional y del régimen de cotutela, y lo que antes era una redacción sobre la estancia, en la que se decía que había que hacer una estancia de 3 meses, ahora se habla de 3 meses de estancia. Se ha hecho un cambio de redacción en el que en esos 3 meses de estancia, que pueden ser acumulables en distintas estancias, solo una tiene que ser de 1 mes, con lo cual, pues bueno, llevado a lo absurdo, podríamos tener una estancia de 1 mes y 60 estancias de 1 día. Entonces aquí, pues las universidades tendremos que regular cómo se lleva esto a la práctica. Y se repite la obligatoriedad de que haya 2 informes, pero se especifica claramente que nunca el informe puede ser emitido por el responsable de la estancia en el extranjero. Algo que anteriormente en algunas universidades ya deducíamos de la lectura del Real Decreto, pero en otras no, porque en esto también, pues bueno, es muy curioso cómo leyendo lo mismo se pueden llegar a diferentes interpretaciones. Y en cuanto a las cotutelas, se abre la posibilidad a que sean cotutelas con más de 2 universidades, pero solamente siendo una de ellas española. Y también una novedad muy importante es que la estancia de la cotutela no sirve para la mención internacional. Esto también es algo que en algunas universidades lo tenían muy claro, pero en otras no. Por ejemplo, en mi universidad la estancia de cotutela sí servía para la mención internacional, pero de ahora en adelante lo deja muy claro el Real Decreto, que para la mención internacional hay que hacer una estancia adicional en otro centro de aplicación distinto. Ya me queda poco para terminar. El artículo 15 bis habla de la mención industrial. Aquí se sigue utilizando la palabra industrial para hablar de esta mención que, desde mi punto de vista, tendrían que haber cambiado el nombre, aunque luego sí que han... Perdón, aunque así, que no se ha cambiado la palabra industrial, aunque sí que han cambiado mucho la redacción para que quede claro que aquí no se está hablando solamente de este concepto industrial como, digámoslo, fabril, ¿no? El concepto fabril de una empresa en la que entra una materia prima, se procesa y sale otra, sino que se refiere a cualquier proyecto de interés industrial, comercial, social, cultural. Es decir,
que se abre a cualquier ámbito de conocimiento, y además tanto público como privado. También se especifican claramente las entidades con las que no se puede conseguir una mención industrial, que son otras universidades, pero también organismos públicos de investigación y los hospitales universitarios, que esto antes no quedaba claro. Y también es una novedad, ahora hay que hacer un convenio. Es obligatorio hacer un convenio para la mención industrial, en el que además de las obligaciones de las partes hay que dejar muy claro cuáles son los derechos de propiedad industrial, o sea, definir los derechos de propiedad industrial que se pueden generar. Y ya lo último que quiero comentar es en el artículo 16, que se refiere al fomento de la formación doctoral, no porque sí que hay un cambio de redacción, se refiere a que se pueden obtener sellos de excelencia para programas de doctorado y escuelas de doctorado. Esto también estaba con otra redacción propuesto en la redacción original, pero realmente no ha habido ninguna convocatoria todavía. Así que, bueno, pues esta es una cuestión que no sé si en algún momento habrá convocatorias para esto. Y bueno, voy a terminar ya aquí. Como he dicho, las oportunidades ya las hemos visto, y los retos de las escuelas de doctorado relacionados con estas modificaciones pues son, en primer lugar, el hacer una buena difusión de todos estos cambios, cuando todavía nuestro público no se sabía muy bien la normativa anterior. Ya tenemos una nueva normativa que tenemos que difundir y tenemos que implementar. Las implementaciones también incluyen cambios en nuestros sistemas informáticos. Los sistemas informáticos se tienen que preparar para una duración diferente, se tienen que preparar para la posibilidad de 3 directores, etcétera. O sea que hay una serie de cambios que tenemos que llevar a nuestras aplicaciones informáticas. La acreditación institucional es algo en lo que estamos trabajando desde la conferencia con ANECA, y después también cada universidad con su agencia de acreditación autonómica cuando proceda. Esto nos conviene a todos porque de los casi 1.200 programas de doctorado que hay, la mayoría ya se han acreditado al menos una vez, y entonces sería sustituir la reacreditación de casi 1.200 programas de doctorado por 78 escuelas de doctorado. Creo que la ventaja está clarísima. Nos conviene que nos ayudemos a acreditarnos institucionalmente. Y finalmente, el reto y la oportunidad muy importante que tenemos con este Real Decreto es el de definir nuestra visión, lo que somos las escuelas de doctorado. En el Real Decreto solamente se habla de programas de doctorado y de escuelas de doctorado. Bueno, os retiro solamente. Lo que quiero decir es que aquí no se habla de departamentos, no se habla de otras estructuras universitarias. Con esto quiero decir que las escuelas de doctorado tenemos que ganar en autonomía, poco a poco, tenemos que ir buscando nuestro lugar, para lo cual queremos también que sepáis que estamos muy infradotadas en cuanto a personal. Esto también es algo endémico entre las escuelas de doctorado, y que, bueno, que como presidenta ahora mismo de la conferencia, pues me toca decirlo ahí donde vaya, y sobre todo cuando hay vicerrectores delante, que personas de los equipos rectorales que nos puedan escuchar, y que, repito, somos los centros en los que se forman las personas de mayor rango académico de toda la educación. Y bueno, pues con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Gotzone, por esta interesante, amena charla. A mí se me ha hecho cortísima, ha sido muy precisa tanto en la contextualización de lo que era la normativa, cómo ha evolucionado, y sobre todo la normativa actual, ¿no? Bien, ahora sí que, si os parece, iniciamos un turno de preguntas y posible debate. ¿De acuerdo? Espero que, ya que ha habido una asistencia bastante, como he dicho antes, mucho más que aceptable, pues tenemos todavía un rato para este debate. Veo que hay presentes, además de las 2 personas que se han excusado, casi todos los coordinadores de los programas de doctorado que tenemos actualmente.
además de muchos estudiantes y otros compañeros directores. Si queréis preguntar algo concreto. Bueno, yo empezaría, si ya puestos, todo el tema por lo último, ¿no? Lo último que has comentado, ¿no? La baja dotación que tenemos en las escuelas, ¿verdad? En fin, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacemos? Nos tiramos pedradas a los vicerrectores de investigación aquí presentes, a los rectores. Como te has dicho tú antes, yo clasificaría las escuelas de doctorado en dos tipos, ¿no? Las poco dotadas y las infradotadas. Y después está la U, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo se está lidiando? En fin, ¿cuál es tu experiencia? Porque claro, todos vienes aquí y nos dices lo que yo ya sé, que estamos mal dotadas, pero qué se ha hecho y en el Real Decreto, ¿qué hay sobre eso? Bueno, en el Real Decreto, en el artículo 16, se habla concretamente de la financiación de las escuelas de doctorado en el sentido de que las universidades tienen que asegurarse de que la formación doctoral está bien financiada. Yo creo que esto es una opinión muy personal mía, ¿eh? No, ahora ya no estoy hablando en nombre de nadie. Yo lo que creo es que habitualmente cuando se habla de la financiación, de la formación doctoral, lo que se entiende es que hay que financiar a los doctorandos para que hagan las tesis, hay que financiar los proyectos de investigación, hay que financiar el equipamiento científico, hay que financiar los viajes, hay que financiar la movilidad, hay que financiar todo eso. Y bueno, yo me imagino que ocurrirá también aquí, porque ocurre en todas las universidades, que cuando se hacen los planes estratégicos, normalmente pues, se hacen planes en los que aspiramos a que haya más movilidad, a que haya más tesis, a que haya más tesis internacionales, a que haya más tesis industriales, pero luego se olvida que para que haya todo eso tiene que haber personas que lo gestionan y que no pueden estar el mismo número de personas gestionando un número creciente de tesis, un número creciente de movilidades, etc. ¿Qué podemos hacer? Pues Joaquín, protestar. Yo si supiera lo que tenemos que hacer, lo haría, pero lo único que sé es que lo que tenemos que hacer es decirlo y sobre todo lo que tenemos que poner es números encima de la mesa. Me voy a permitir daros los nuestros para que los conozcáis. Yo hice un cálculo en mi universidad sobre el número de estudiantes que tiene que atender cada persona del PTGAS de mi centro. Y lo hice utilizando un concepto de PTGAS equiparable, por decirlo de alguna manera, evidentemente restando de todos los recursos humanos que hay en la universidad, aprovechando que se acaba de publicar la RPT en el Boletín Oficial del País Vasco por otras cuestiones, restando de esa suma pues todo el personal de edificios que las escuelas no tenemos, pues como son porteros, bedeles, personal que tiene que ver con la docencia propia de cada facultad, pues personal de laboratorio, personal de laboratorios audiovisuales y también todo el personal de los departamentos, arquitectos, todas esas personas. En mi universidad es muy grande, tenemos 19 centros y me salía en el año concreto que hice el cálculo que había 133 alumnos por persona del PTGAS de media en los 19 centros. En la escuela de doctorado teníamos ese año 335 personas por PTGAS. O sea, es un escándalo. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer estos cálculos, porque es que los números son impresionantes y además la formación doctoral requiere una atención del alumnado mucho más personalizada, muchísimo más personalizada. Porque en términos generales un alumno de grado o un alumno de máster realiza muchas menos acciones de secretaría que las que realiza un alumno de doctorado. Un alumno de doctorado pide prórrogas, pide bajas, pide una estancia, pide movilidad, en fin, es mucho más trabajo objetivo el que genera un alumno de doctorado a la persona que lo atiende que el que genera un alumno de grado, sin ninguna duda. Pues nada, no tengo la solución, Joaquín. Vale. Bueno, en fin. De todas formas, eso es
se dice mal de muchos consuelo de tontos. Bueno, me satisface ver que andáis igual de mal que nosotros. Bueno. Un aspecto que, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, que os digo yo. Sí, Ay, perdón, discúlpame, sí. Maricruz. Lo que dice una de las disposiciones transitorias, perdóname que ahora mismo no recuerdo cuál, es que las personas que están matriculadas en el momento de la publicación del Real Decreto sí tienen que cumplir con los requisitos de depósito y defensa. Así que sí entra en vigor. Sí. La duración, definida en esos términos, se refiere a duración máxima. Siempre se puede leer la tesis en menos tiempo. Y además, una cuestión importante también es que todo lo que yo he explicado aquí tiene que ver con la faceta de los doctorandos como alumnos. En la faceta como trabajadores, ahí las escuelas de doctorado no tenemos nada que decir. Es decir, las entidades financiadoras tendrán, si quieren, que adaptarse al Real Decreto. Pero que, repito, que en cualquier caso esto es una duración máxima. Me parece una buena puntualización. Sí. Yo sobre esto no te podría dar ninguna indicación, pero bueno, está aquí el vicerrector. Realmente, lo que he dicho antes de que se aplica la normativa de depósito y defensa es para las personas que están matriculadas en el momento de la publicación, cualquiera, aunque estuvieran en el cuarto año. Sin embargo, todo lo demás solamente se aplica a los alumnos de nueva matrícula. Todo lo demás se aplica. Entonces, la duración, o sea, el modelo 3 más 1 más 1 se aplica a todos los alumnos matriculados con anterioridad a la publicación del Real Decreto. O sea, solamente se aplicaría a los alumnos de nuevo ingreso. También es verdad que, como las prórrogas en términos generales se han solido dar sin ningún tipo de problemas, pues entiendo que ese no será el mayor de los problemas. Porque, de hecho, desde luego, lo que yo veo más problemático es una cuestión técnica, y es que simultáneamente va a haber en las universidades alumnos con dos modelos de permanencia diferentes. Y es muy posible que en algunas universidades se opte porque todo el alumnado del modelo 3 más 1 más 1 pase al modelo de 4 más 1. Porque como casi siempre se concedía la primera prórroga, pues realmente es evitar un trámite administrativo. Porque ese cambio que tú señalabas como significativo realmente es más operativo, porque la gente decir 3 más 1 con más 1, que es prácticamente el primer año siempre te lo daban casi de forma inmediata, pues pasar a 4 más 1 es un cambio más pragmático que otra cosa. Sí, pero quiere decir que un cambio significativo porque está reflejando la realidad. Casi nadie acaba la tesis en 3 años. Entonces evita
toda una serie de solicitudes de prórrogas que hay que tramitarlas, aunque siempre se conceden. O sea, es evitar papeleo, por decirlo de alguna manera. En ese sentido, quiero decir, Sí, que es sí, sí. significativo. Sí, sí. Sí. José Luis. Bueno, realmente, según el Real Decreto, no. Entraba en vigor al día siguiente. Cierto es que, como esto luego hay que trasladarlo a las normativas propias de cada universidad, digamos que nuestra pregunta, una pregunta concreta que no diferente, la Secretaría General de Universidades nos contestó algo así como: hagan ustedes lo que les parezca oportuno durante este año. Fue un poco la respuesta. Este año no vamos a vigilar a nadie cómo hace las cosas. Pero fíjate, yo entiendo que si una persona se matricula en unas condiciones, por ejemplo, que no le exigen los 2 informes previos y tal, no le puedo decir, oye, yo me matriculo con estas condiciones, si me las has cambiado es tu problema, pero yo siempre puedo acogerme a las condiciones más favorables. Bueno, pues la disposición transitoria de la que he hablado en ese Dice que sentido no. dice que no. Vale. Sí. Otra cosa es que en otro momento, o sea, que por ejemplo en la cuestión de la duración, en general, no sé si las personas que seáis expertas en leyes, que se suele aplicar esto de ante la duda pro reo, ¿cómo es esta expresión? Pues ¿No? sí, claro. Que si hay dos posibilidades y hay una que favorece al doctorando, si se le aplican las mejores de las condiciones, se entiende que nadie va a protestar, porque se está aplicando la mejor de las condiciones. Pero, Sí. repito, están las disposiciones transitorias. Otra cosa es que hasta que las normativas de las universidades no pasen por sus respectivos trámites, pues el Secretaría General de Universidades no creo que, o sea, entiende que este sea un año de transición. Mira, ¿alguna pregunta más? Sí, Víctor. Sí, efectivamente. Es que quiero decir que no hay indicaciones claras exactamente de cómo hay que hacer las cosas, porque por una parte lo que dice el Real Decreto es lo que os he dicho, pero por otra parte hay que aprobar las normativas de las universidades. Entonces, en ese sentido, mientras la normativa de la universidad propia no se haya aprobado, yo no creo que algún conflicto que pueda haber, es que no sabría muy bien ahora mismo. Voy a poner un ejemplo. Surgía el ejemplo en la conferencia de la admisión, ¿no? La admisión con el nuevo Real Decreto, si se hubiera aplicado este año, tal y como indica el Real Decreto, impedía que las personas que no tienen el máster terminado pudieran acceder al programa de doctorado, y en ese sentido pues había preguntas de qué pudiera ocurrir, vamos a imaginarnos, de aquí a unos años en el que dos personas compiten por algo importante como un puesto de trabajo, y una sabe que la otra ha sido admitida este año sin cumplir las condiciones. Por ejemplo, ¿no? Esa es una situación que se puede dar. Pues yo para eso no tengo la respuesta. Claro. Esto son los equipos rectorales los que tienen que decir. Mi equipo rectoral nos han dicho: hasta que la normativa de la universidad no se apruebe, no vamos a aplicar esto. Pues, es lo que os puedo decir, nada más. Yo desde la conferencia no puedo decir nada más que lo que ya he dicho. Sí que podemos ir a un escenario en el que se nos ocurren cuestiones conflictivas. Yo ahí no puedo dar indicaciones, porque esto ya me sobrepasa de mis conocimientos y de mi posición, desde luego. Sí, sí, sí.
Desde la conferencia lo que hemos hecho ha sido poner en marcha un grupo de trabajo, como he dicho, para estudiar las prácticas que ya se realizan en algunas universidades y entre ellas estará pues, la forma de recabar estos informes. Desde la conferencia no podemos hacer nada parecido, porque realmente ni siquiera podemos hablar en nombre de nuestras universidades, es decir, podemos llevar nuestras recomendaciones o nuestras peticiones como escuelas de doctorado a nuestros equipos rectorales, pero no estamos en situación de, bueno, pues de incidir más allá del poder de influencia que tenga cada uno en su universidad. Entonces, no va a haber un informe tipo tal cual. Otra cosa es que de ese grupo de trabajo se genere algún tipo de documentación y las escuelas que, si consideramos que es un formulario valioso, lo podemos utilizar. Pero siempre una práctica voluntaria. Igual que ocurre en otras cuestiones, como por ejemplo en las cuestiones, en el foro que tenemos de escuelas de doctorado, en el que alguien, por ejemplo, pide si hay un formulario tipo, pues no lo sé, para recoger, por ejemplo, la información sobre las tesis industriales, alguien tiene ya un formulario preparado y deja que se utilice. Pero más allá del voluntarismo, no tenemos tampoco capacidad para tomar ninguna decisión, porque no somos una institución, somos una asociación. Institucionalmente no tenemos más ningún poder, ni en el conjunto de España ni en nuestras propias universidades. Sí, somos una voz. Sí, somos. Somos una voz que tenemos la vocación de llevar la formación doctoral de una manera homogénea para contribuir también a que la competitividad entre nuestros doctores sea lo más justa posible, pero hasta ahí llegamos. No podemos provocar ningún cambio si no forma parte de la voluntad de quienes hacen las normativas. Maricruz, yo en eso te diría mira, cuando a ti para cualquier cosa, cuando te solicitan para formar parte de un tribunal o una tesis o de un tribunal de una plaza o de lo que sea, estás hasta aquí, que te pongan no, tienes que mandar tu currículum con este formulario. Pues a mí me va a salir decir, aquí tienes el CVN o el resumen de mi currículum, pues aquí lo mismo, es decir, asunto, pues informe sobre la tesis doctoral presentada por tal señorito y dirigida por tal señorito. Pues lo que tú piensas, puntos fuertes, puntos de mejora, sugerencias y ya está. Además, si quieres te hago un formulario con eso, pero eso lo explico, es decir, vamos, a mí si me dan un informe que pongan esas tres cosas, me vale, no creo que hace falta un formulario. Pero vamos, si quieres, lo ponemos ahí, lo diseñamos y lo ponemos, ¿de acuerdo? Bueno, añadiría también a esto que hay que tener en cuenta que en la formación doctoral se parecen mucho más las culturas de las diferentes ramas de conocimiento que lo que pasa en una única universidad. O sea, nos parecemos mucho más, por ejemplo, ya que están aquí mis colegas de química inorgánica, nos parecemos mucho más todos los químicos inorgánicos en España que lo que se parece un químico inorgánico de mi universidad a un lingüista de mi universidad. Las culturas son completamente diferentes. Entonces, por eso, a veces el generar, no lo sé, modelos de informes que, por ejemplo, desde las culturas muy cuantitativas como las nuestras, de ciencias o de ciencias de la salud, ingeniería y arquitectura, son como muy habituales y nos gusta la cuantificación. Hay en otras ramas de conocimiento en las que no les gusta nada esta cuantificación y prefieren que las valoraciones sean mucho más cualitativas, con más desarrollo, etcétera. Entonces, bueno, pues esto también creo que sería importante. Bueno, en ningún momento nos hemos planteado que el grupo de trabajo vaya por ahí. Sobre todo lo que queremos es que se estudie qué influencia tiene la necesidad de incorporar estos dos informes y sobre todo la posibilidad, perdón que no te había contestado la segunda parte, y sobre todo la posibilidad de que haya una petición de mejora con respecto a la duración. Entonces, lo que dice el Real Decreto es que los expertos pueden pedir mejoras o pueden sugerir mejoras,
pero esto no es de obligado cumplimiento. Lo que habrá que dar es una respuesta a esas mejoras. Entendemos esto que como lo que ocurre con la revisión de un artículo. Cuando estás discutiendo con el referí del artículo correspondiente, igual se le ocurre a ese referí un cambio y se discute con esa persona que no es relevante, que no es necesario o que se dilataría demasiado en el tiempo o cualquier otra cuestión. Entonces, en ese sentido, no es obligatorio, pero sí que hay que dar una respuesta, hay que responder a lo que dicen los informantes, lo que dicen los expertos. Bueno, Sí, 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 sí. Claro, lo que pasa es que esto tiene unas implicaciones muy importantes sobre la duración de la tesis. Porque si un informe, primero el tiempo que se le da al experto para que haga el informe, que bueno, no se le puede pedir a una persona que haga un informe de hoy para mañana, habrá que darle un plazo prudencial. Y además, en el caso de que se hagan sugerencias de cambios y efectivamente se hagan estos cambios, pues hay que definir muy bien cuánto dura esto. Estamos, por lo tanto, pensando en hablar del depósito de tesis no como un acto administrativo, que es el día en el que uno va al registro con su memoria y se le pone la fecha, sino en todo el proceso que empezaría en el momento en el que el doctorando pone su memoria a disposición de estas dos personas. O sea, que sea un proceso que empiece ahí y que termine el día que tras los cambios, si es que se realizan, ya se deposita literalmente en la universidad. Pero todavía no lo tenemos nada definido. Os digo que el grupo de trabajo está viendo qué posibilidades hay, porque lo que sí tenemos claro es que lo que no puede ser es que perjudique al tiempo de permanencia del alumno, que si la normativa dice que son 4 años, tienen que ser 4 años de actividad completa. No, ¿qué va a hacer el alumno mientras están los expertos haciendo el informe durante 15 o 20 días o el tiempo que se les dé? Sí, sí, sí. entiendo que cuando se reciben. Yo entiendo también que eso dependerá de los procedimientos que haya en cada universidad, porque cada universidad tiene unos procedimientos diferentes. Por ejemplo, en la mía también se requiere la autorización del departamento para presentar la tesis doctoral y realmente en ningún lugar del Real Decreto se habla de que los departamentos tengan nada que decir en la formación doctoral. Pero por eso te digo que no te puedo contestar a eso. Esas cuestiones dependen del procedimiento que se dibuje en cada universidad. Yo entiendo que tú tienes que informar, en todo caso, como tú bien has dicho al principio, cuando depositas la tesis, depositas los informes. No tienes que decirnos cuándo los has mandado, sino hacer constancia de cuándo los has recibido. ¿De acuerdo? Pero de alguna manera supongo que sí tendrá que estar recogida esa fecha, porque habrá acoplado junto con esa fecha en la que se envía la memoria a los expertos, también el tiempo que tardan los expertos en presentar sus informes, porque vamos a imaginarnos que los expertos no entregan sus informes en el tiempo que se les pide, que esto seguro que no va a ocurrir, porque nos va a ocurrir. Tenemos que tener previsto un plan B para todo esto, porque esto nos va a ocurrir sí o sí. A mí lo que se me ocurriría como directora de una tesis sería contar ya con el visto bueno de los expertos antes de empezar el proceso oficialmente. Pero claro, esto no lo podemos decir en voz alta. Esto no lo podemos decir en voz alta. Pero es lo que se nos ocurre a todos para que esto no paralice el proceso. O sea, saber ya que a la persona a la que le vas a solicitar el informe, pues
ha hecho una lectura de la tesis y si hay algún cambio que considere importante, que todo esto se pueda hacer de forma no oficial, que desde luego repercute en la calidad de la tesis absolutamente, pero sería de forma no oficial. Pero bueno, esto también es verdad que, según la normativa, toda la responsabilidad sobre estos informes recae en las comisiones académicas. Luego, estamos hablando aquí de la realidad de los programas de doctorado y de la dirección de tesis, y lo que sabemos es que las comisiones académicas normalmente confían en los directores y preguntan a los directores. Por ejemplo, las tesis Convención Internacional. Dime tú a quién hay que pedirle el informe de la mención internacional, porque tú mejor que nadie sabrás quién puede hacer un buen informe sobre el tema en el que habéis hecho la tesis doctoral. Quiero decir que luego hay cuestiones de funcionamiento que son perfectamente asumibles, que no se ponen en los papeles, que forman parte de la práctica diaria y que tienen que ver también con la confianza mutua, porque es importante que los principios de confianza mutua formen parte de nuestro día a día, que a veces parece que las normativas están preparadas para pensar que todos queremos hacer trampas, ¿no? Y no es así. La mayor parte de las personas involucradas en la formación doctoral, la inmensa mayoría, lo hacen todo muy bien. Y doy fe de ello. Lo anecdótico es lo que no funciona bien. Por fin. Bueno, en este caso se sobreentiende que valdrán los mismos, porque son dos informes de dos personas expertas. ¿Alguna pregunta más? Yo la última, ¿vale? Ya, es que esta pregunta me la han hecho Maite y además tiene sentido, porque fíjate, algunos programas de doctorado es algo que está entre lo administrativo. Al principio yo pensaba que era un tema administrativo, pero también toca un tema de fondo, ¿no? Un tema, vamos, más que de fondo, con cierta importancia, ¿no? A la hora del funcionamiento, sobre todo cuando tienes sistemas informáticos como el que tenemos nosotros, Sigma, que es demasiado rígido, ¿no? A lo que vamos, mira, es sobre el plan formativo, el plan formativo propio de los programas de doctorado, ¿no? Que muchas veces en las memorias te exigen formar, bueno, pues que para entrar o te recomiendan o tendrán preferencia pues los que hayan hecho tal máster específico, ¿de acuerdo? Y eso aparece en la memoria. ¿Y qué pasa después? Que efectivamente eso podría, claro, después ese máster, si lo ha hecho en otra universidad o lo ha hecho en otra comunidad autónoma, pues es totalmente convalidable. Lo que pasa que después está el problema de los precios públicos. De los precios públicos que rigen, por ejemplo, aquí en Castilla y León. Entonces, hay un conflicto administrativo, decir que yo para mí, evidentemente, si una persona lo he hecho en otro sitio y se me puede convalidar, es convalidable, pues ya está, ¿sabes? Pero entra en conflicto después con el tema administrativo, es decir, ¿qué pasa si hay unos precios públicos establecidos y entonces tienes que decir algo así? ¿Es no, Maite? La pregunta, ¿no? Crédito formativo. Pues la verdad, no había pensado en eso, así que no sé qué contestarte, no tengo ni idea. Sí, pero es una cuestión. La verdad. En el Real Decreto se habla también de los complementos formativos, pero no creo que se diga nada más allá de que hay que realizarlos en la primera parte de la formación doctoral, pero es que no creo que se meta con nada de esto, porque esto ya son cuestiones administrativas de las tasas de cada comunidad. No sabría Sí, sería algo contestarte, la interno de verdad. la comunidad autónoma. No sabría, pero bueno, podemos indagar sobre ello, pero ahora mismo no te puedo contestar. No lo sé. Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, pues ahora sí, muchísimas gracias, Gonzone, una vez más. Ha sido tanto la conferencia como las respuestas han sido
muy clarividentes y yo creo que todos vamos a sacar mucho beneficio. Muchísimas gracias. Vosotros.